Bueno, buenas tardes compañeros. En el día de hoy vengo a mostrarles esta pequeña maqueta representativa del ejercicio que me correspondió. En este caso a mí me tocó el proceso número 3, que es llevar a cabo la automatización de una máquina que se dedica a reunir cajas de 4 en 4. Para el siguiente proceso tenemos acá de color negro el cilindro número C, de color azul vemos representado el cilindro número B. De color rojo tenemos representado el cilindro número A. Como vemos acá un puntico con la letra M, ese quiere decir el sensor. Contamos también con la banda transportadora de las cajas y contamos con unos finales de carrera, en este caso el final de carrera A4, final de carrera A3, A2 y A1. Y por último el contenedor, que es donde va a finalizar la agrupación de las 4 cajas. Antes de nada, el modo inicial que ha de estar dicha automatización es el siguiente. El cilindro A, que lo tenemos acá en rojo, y el cilindro B se encontrarán retraídos, mientras que el cilindro C se encontrará extendido, como lo podemos ver en la siguiente forma. El proceso inicia de la siguiente manera. El sensor M detecta la presencia de una caja. En este caso, el siguiente paso que sucede es que el cilindro A, al detectar la presencia de la caja, este automáticamente se activa y es extendido hasta el final de carrera FC-A4, donde aquí vemos que el cilindro C, como se encuentra totalmente extendido, él funciona como una pared. Inicialmente, apenas se activa el final de carrera FC-A4, el cilindro A debe regresar nuevamente a su posición mediante el final de carrera FC-A0 y el sensor M queda activo nuevamente esperando otra nueva orden o una nueva posición. Apenas el sensor M detecta nuevamente otra presencia de caja, se repite nuevamente el proceso. El cilindro A se extiende totalmente, pero en este caso va a llegar hasta el final de carrera FC-A3, ya que el final de carrera FC-A4 se encuentra ocupado por una caja. En este caso, nuevamente el cilindro regresa a su posición inicial mediante el final de carrera FC-A0 y queda nuevamente abierto el sensor M. Seguidamente, nuevamente el sensor M detecta una caja, lo que hace que el cilindro nuevamente se extienda, el cilindro A nuevamente se extienda, pero en este caso va a llegar hasta el final de carrera FC-A2. Nuevamente el cilindro A retorna a su posición inicial mediante el final de carrera FC-A0 y el sensor M queda pendiente a la activación. Por último, ya cuando el sensor M detecta nuevamente la caja, el cilindro A se expande y lleva esta caja hasta el final de carrera FC-A1, donde aquí él nuevamente se retrae. Bueno, el cilindro C en este caso retrocede. Recordemos que él inicialmente se encontraba extendido y en este caso, ya con las 4 cajas apiladas, el cilindro B se expanderá de tal modo de que llevará las 4 cajas hasta el contenedor mediante el final de carrera FC-B1. Cuando las 4 cajas se encuentren en el contenedor, el cilindro B nuevamente regresa a su posición mediante el final de carrera FC-B0 y el cilindro C mediante el final de carrera FC-C1 se extenderá nuevamente y así simultáneamente empezará el ciclo nuevamente.